Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de clínica de juicio oral penal. Vamos a continuar hablando de la etapa intermedia y su desarrollo. Y en esta ocasión, de manera particular, vamos a abordar lo relativo a los acuerdos probatorios. En este sentido, las partes pueden llegar a aceptar aquellos hechos considerados como probados o ciertos, siempre que no se oponga de manera fundada la víctima o persona ofendida y existan antecedentes de investigación que lo sustenten. Si la víctima o persona ofendida se opusiese a la celebración de acuerdos probatorios, el juez de control deberá determinar si está fundada o no la oposición por parte de la víctima o ofendido, y en caso contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio con el imputado en términos de lo dispuesto por el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado de acuerdo a los antecedentes de la investigación. En el auto de apertura a juicio, desde luego deberán señalarse los hechos que se tendrán por acreditados durante la audiencia de juicio oral. Al respecto, Benavente Chorres nos comenta que los acuerdos probatorios consisten en aquellos pactos a que llegan las partes en torno a la aceptación como existente de uno o más hechos, siendo innecesario acreditarlos o probarlos en la audiencia de juicio. Y en efecto, en aras de la economía y celeridad procesal, las partes podrán definir cuáles son los hechos que deben reconocerse de común acuerdo y cuáles no, siendo estos últimos los que serán debatidos desde luego en la audiencia de juicio. Ello permitirá que los debates orales se centren exclusivamente en lo medular de la discusión, es decir, en el tema principal o de fondo. Por ejemplo, en el caso de un robo, lo principal es determinar la existencia de un apoderamiento doloso de un bien ajeno, y por lo que en esa inteligencia las partes podrán, vía de acuerdos probatorios, aceptar otros hechos, tales como pudiera ser la existencia del objeto y la propiedad del mismo. Ahora bien, la técnica adecuada para proponer los acuerdos probatorios es a partir de un hecho que sin formar parte de lo medular de la discusión, desde luego las partes puedan aceptar sin comprometer lo que doctrinalmente conocemos como su teoría del caso. Por ejemplo, se puede proponer como primer acuerdo probatorio el hecho de que el objeto, es decir, un televisor de plasma de 72 pulgadas a color con control remoto existe. En ese sentido, el fiscal señala que acepta y la defensa también, no habiendo ninguna oposición, y en ese orden de ideas el juez de control indica que como primer acuerdo probatorio las partes admiten la existencia de un televisor de plasma de 72 pulgadas a color con control remoto, lo cual desde luego no será materia de prueba en el juicio oral. De igual forma se pudiera proponer como segundo acuerdo probatorio el hecho de que
el referido objeto, esto es el televisor, es propiedad de Submercados Mexicanos SADCB, lo cual tampoco será objeto de prueba en la audiencia de juicio. Ahora bien, finalmente los acuerdos probatorios serán indicados en el auto de apertura a juicio para el conocimiento de las partes y del juez o tribunal de enjuiciamiento, que desde luego llevará a cabo el juzgamiento o la etapa final o decisoria del proceso penal, y todo ello permitirá que el juicio oral sea rápido, oportuno y eficaz, al centrar el tema de discusión exclusivamente en lo medular principal o en la cuestión meramente de fondo. Bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video, y entonces estaremos analizando de manera particular en un siguiente video lo relativo a la exclusión de los medios de prueba. Por el momento se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.